la EUDE, creo que si no, Lelu después les va a decir bien el detalle, cómo se entra, creo que se llama Canal EUDE, y ahí pueden encontrar todas las charlas y pueden repasarlas y demás. La bibliografía de consulta, si ustedes se fijan abajo, ahí dice bibliografía de consulta, para este caso es ISIS y el laberinto de Medio Oriente. Ahí van a encontrar prácticamente todo lo que está, salvo la actualización que en el libro ese está hecho hasta septiembre del año pasado. Y Dios mediante, vamos a charlar sobre lo que es el Estado Islámico, cuál es la situación del Estado Islámico al día de hoy. Muy bien. Para empezar la charla, una vez que esto ande, ahí está, les voy a mostrar cuál es el temario de la charla de hoy, en estas imágenes tan elocuentes que tenemos ahí. Primero vamos a hablar de cómo es la situación geopolítica regional. ¿Qué significa esto? ¿Quiénes son los actores, las potencias hegemónicas que influyen en Medio Oriente hoy en día? Después vamos a hablar de cómo se compone y cuál es el origen del Estado Islámico o ISIS. ISIS significa, para el que no sepa, el Estado Islámico de Irak y Siria, de ahí sus siglas en inglés, y que la prensa internacional, para ahorrar espacios, lo ha denominado Estado Islámico. La realidad en árabe, esa se lo denomina Daesh. Daesh significa despectivamente el Estado Islámico. Después vamos a ver cuáles son las diferencias entre ISIS y Al-Qaeda. En la próxima charla vamos a hablar, cuando hablemos de lo que es Medio Oriente en sí, cómo evolucionó Medio Oriente, de cuándo surge Al-Qaeda, por qué surge y demás. Siguiendo sobre el Estado Islámico, cómo son sus combatientes, por qué son tan fundamentalistas. Acuérdense cuando hablamos de lo que es el fundamentalismo, cuando hablamos de la yihad, en la segunda charla, la importancia de que tienen cada uno de estos combatientes, que ven las cosas de una forma que ellos creen que están haciendo el bien, cuando nosotros en Occidente lo interpretamos de otra forma. ¿Cuáles son sus grupos constitutivos, los principales que tenían, porque ahora han estado degradados? ¿Cómo opera? Y dos cuestiones claves. ¿Cómo logran captar a tanta gente y de dónde sacan el dinero para captar a tanta gente o para desarrollar todas sus acciones? Coronel, ¿Cómo perdón, ha evolucionado? hago una intervención. No puso la presentación como presentación. ¿No? Nos aparecen las placas. Digo porque si ¿No estás aparecen las avanzando... placas? No, ya varios escribieron y a mí me pasa lo mismo. Me parece como el formato de Power sin presentación. No sé si soy yo y algunos, ahí está, ahora sí. Ahora sí. Muy bien. Les pido las disculpas del caso. Volvemos al temario rápidamente. Lo que he hablado, cómo opera el Estado Islámico, de dónde saca la propaganda y el financiamiento, cuál es la evolución, cómo ha pasado con ISIS, y cuáles son todos los conflictos que hay dando vuelta. Y les voy a dejar, como siempre, algunas preguntas para que estén en el tema. Muy bien. Introducirlos en los inicios fundacionales, describirla y plantear vinculaciones y conflictos en desarrollo. Muy bien. Vamos a ver ahora cuáles son las potencias hegemónicas en Medio Oriente. Cuando hablo de potencias hegemónicas, ustedes las van a ver reflejadas con un cuadradito blanco. Es decir, hablando en criollo, son los que cortan el estofado. Turquía, único país islámico donde la yihad está separada del gobierno. Es decir, que si bien son islámicos, Turquía tiene una importante función dentro de la OTAN. Occidente la convenció de que estuviera dentro de la OTAN. ¿Para qué? Para controlar esta zona. Esta zona, acá está Estambul, este es el estrecho del Bósforo, los Dardanelos. ¿Cuál es la función de Turquía en este momento? Controlar a la salida rusa o los barcos rusos del Mar Negro. ¿Por qué? Porque todos los puertos de Rusia, salvo estos que están acá,
se congela en invierno. Entonces la salida de Rusia de todas esas cuestiones es hasta acá. La OTAN se encargó de que Turquía se hiciera cargo y controlara el pasaje acá. Vamos a hablar después en la clase que viene por qué Turquía no forma parte de Europa, más allá de tener, fíjense este pedacito que tiene acá, esto es Europa. Debería formar parte de Europa y por qué Europa no quiere que se haga cargo. No quiere formar parte de la Unión Europea. Israel, el Estado de Israel, inserto en lo que es Medio Oriente, ya vamos a verlo en la clase que viene, cómo se insertó y lo que produjo y demás. Obviamente, aliado de quién? De Estados Unidos. Una gran vinculación, Estados Unidos, tanto con Turquía como con Israel. Y dependiendo de la vinculación con Estados Unidos, Saudi Arabia y Egipto. Egipto en su época fue una potencia hegemónica. Se ha degradado, ya lo vamos a charlar en la clase que viene. Saudi Arabia o Arabia Saudita fue el país que rige la Liga Árabe, el país que rige todos los países islámicos sunita y uno de los países que trata de mantener a Medio Oriente cercano a Occidente. ¿Por qué? Porque le venden todo el petróleo de toda esta zona de acá. Jordania, totalmente dependiente de Estados Unidos porque es el único país de Medio Oriente que no tiene petróleo. Los países, los Emiratos y los países del Golfo que colaboran junto con Saudi Arabia, que no son hegemónicos pero tienen el dinero, son casi las podríamos llamar petromonarquías, y la Unión Europea, Alemania, Inglaterra, Francia e Italia. ¿Qué otras potencias hegemónicas hay acá? Obviamente, Irán, único país islámico manejado totalmente por los chiitas. No se olviden que entre Irán, Siria y Hezbollah constituyen lo que llamamos, o lo que llama Estados Unidos, para ser más preciso, el eje del mal. Porque Irán, la masa son chiitas, los sirios, si bien tienen una gran masa de sunitas, el gobierno es chiita, alawita, y son los que influyen en toda esta zona. Rusia, que quiere volver a sentar sus reales en toda esta zona, ahí tenemos al eje del mal, Irán, Siria, Hezbollah, el pobre Líbano que hace las veces de país receptor de Hezbollah sin poder definirse, un país con grandes problemas. Acuérdense que la constitución libanesa hablaba de que el presidente tiene que ser, formar parte, tiene que ser cristiano maronita, cristiano, el premier o el primer ministro debe ser sunita y el jefe de gabinete tiene que ser chiita. Imagínense lo difícil que es manejarse todo eso. Y Irak, que en estos momentos está en una evolución, si está manejado por los países sunitas, está influenciado por Irán, se quiere acercar a Occidente y sufre o empieza a sufrir el flagelo de toda la convulsión que hay en esta zona. Esa es un poco la idea de cómo es la situación geopolítica regional en Medio Oriente. Muy bien. Antes de que se inicie el problema sirio, que es el que después da origen y vamos a llegar a ISIS, ¿cuál era la situación de Siria? ¿Por qué se produce lo que se va a producir? Primero, porque era el depositario de todas las armas químicas que habían quedado. Ustedes acuérdense que ha habido una guerra entre Irak e Irán, que terminó en forma indecisa por quién era el ganador de la misma, y todos ellos dos tuvieron que firmar un acuerdo para la no proliferación de armas de destrucción masiva, las armas químicas. Irán, en vez de desarmar y entregar todas las armas químicas, se las entregó a Siria. Es decir, que en el inicio de este conflicto, Siria era la depositaria de todo el armamento químico que tenía Irán. Con lo cual, el gran problema era que cualquiera mente afiebrada podía llegar a producir cualquier hecho de armas que desatara una guerra química.
Segundo problema, el apoyo sirio al PKK turco. ¿Qué es el PKK turco? El PKK turco es el Partido de los Trabajadores Kurdos que están acá. Cuando se produce el acuerdo Sykes-Picot en 1916, que reparten lo que es Medio Oriente, a la única etnia que no le dan territorio y que la separan en 4 es a los kurdos. Los kurdos están hoy en día en esta zona entre Turquía, Siria, Irak e Irán. Una vez que se descubre el petróleo y que se sabe del potencial que tiene eso, la masa del petróleo está en las zonas montañosas. ¿Dónde están o quiénes están en la zona montañosa? Obviamente son los kurdos. Empiezan a tratar de lograr su independencia, los turcos, aprovechando su férrea forma de gobierno, empiezan a pelear y desde ese entonces hasta el día de hoy tienen un gran problema. Los sirios, sobre todo los kurdos que están en el norte de Siria, en esta región, son los que apoyan a los kurdos que están en el sur de Turquía. De ahí forma el partido de los trabajadores kurdos que están en oposición contra el gobierno. Siria, o los kurdos de Siria, apoyan al PKK, por lo cual Turquía tiene su interés por controlar esta zona. Ya lo vamos a ver más que nada en la clase próxima. Problemas con los campos de refugiados en el Líbano. Acuérdense que en el año 82, cuando Sharon se dio cuenta de los problemas que tenía la OLP en el norte del país, irrumpió, llegó hasta Beirut, le dio a los maronitas el control de los campos de refugiados, los maronitas hicieron una gran matanza y a partir de ese momento los refugiados palestinos, tanto en Jordania como en el Líbano, tratan de producir un hecho para que los israelíes le dejen a los palestinos una ampliación de su territorio y que ellos puedan volver. La cuestión de los refugiados, para tenerlo en cuenta, cuando los refugiados huyen porque los israelíes copan ese terreno y ellos se van y escapan para tener otra forma de vida, se crean los campos de refugiados. Naciones Unidas lo que hace, o lo que intenta hacer, es que todos los refugiados se integren en las sociedades de los países donde están. Si yo les preguntara a ustedes cuál es la idea de todo aquel que está refugiado en un país que no es el suyo, es volver a su país de origen. Con lo cual, los refugiados producen los hechos para regresar al territorio que había sido suyo y provocar problemas para que la comunidad internacional se diera cuenta. Los países islámicos de la región, luego de tener sus enfrentamientos con Israel y demás, no digo que los dejaron de lado a los palestinos, pero sí, a partir de que se cree la Organización para la Liberación de Palestina, dejan que esa organización sea la que maneje todos los problemas. Con lo cual, los campos de refugiados palestinos, tanto en Beirut como en Jordania, en Egipto hay otros, pero más controlados, buscan cada tanto producir un hecho para que la comunidad internacional los vuelva a tener en cuenta y se vuelva a preocupar por ellos. Cruzada anti-suní en el Líbano por alianza de los alawitas con Hezbollah. Como allá dijimos, Siria tiene un gobierno alawita, Siria siempre quiso hacerse cargo del Líbano, Líbano era una parte de la Gran Siria, y cuando se hace la distribución de terreno, los cristianos que estaban en Siria le piden a los franceses que le dieran un espacio con salida al mar por las dudas que la gran comunidad islámica tratara de hacer cualquier desmán en contra de ellos, por lo cual se crea el Líbano. Ese es un poco el origen del Líbano. Desde ese momento, Siria siempre ha querido volver a hacerse cargo del Líbano, para volver a tener la gran Siria. Entonces, los sunitas tienen un gran problema. ¿Por qué? Porque Hezbollah, presionado por Siria y apoyado por Irán, trata de independizarse o crear algo para volver a ocupar ese territorio. Y por último, concentración de los yihadistas islámicos en Siria para pelear contra los alawitas. Es decir, en Siria, donde hay una gran masa de sunitas,
un gobierno que es alauita, que es la aristocracia de los chiitas, empieza a convocar a gente para rebelarse en contra del gobierno de lo que estaba sucediendo. Esto surge a partir de la primavera árabe. Primavera árabe, les recuerdo, ¿cuándo fue? 2011. Muy bien. Los rebeldes en Siria sunitas, que están en contra del gobierno chiita, están apoyados obviamente por Occidente, específicamente por Estados Unidos, con el apoyo turco en el norte y con el apoyo jordano desde sus fronteras del sur. Los chiitas en el gobierno alauita dentro de Siria, ¿por quién está apoyado? Obviamente por el supuesto eje del mal, tal cual lo llama Estados Unidos, Irán, los sirios y Hezbollah, que empieza a tener, después de la Segunda Guerra del Líbano, una gran participación porque ha sido la única organización que le demostró que podía enfrentar a Israel. Muy bien. ¿Cómo se inicia este conflicto? Mediados del 2010 se incrementan el precio de los comestibles y se empobrecen 3 millones de personas que son impulsadas a vivir en la ciudad. En enero del 2011 se produce a través de la juventud, empiezan a protestar en contra del gobierno. El gobierno de este señor llamado Bashar al-Assad recuerda que su padre, Hafez al-Assad, había tenido también un problema del mismo tipo, con lo cual dice, si a mi padre le fue bien sacando al ejército y aplacando la revolución con 10.000 muertos, yo voy a hacer lo mismo. Entonces le ordena al ejército que sea el que salga a la calle a reprimir estas manifestaciones. Se envían tanques a las ciudades rebeldes y demás, como lo había hecho su padre Hafez. En agosto del 2011, Obama, presidente de Estados Unidos, le pide a Bashar al-Assad, que deje el gobierno y congela de por sí todos los apoyos de Siria. ¿Por qué? Porque estaba viendo que se iba a producir una guerra civil. Cuando se produce una guerra civil, acorde a lo que dice las Naciones Unidas, es cuando las Fuerzas Armadas de un país se dividen y apoyan a dos fracciones enfrentadas. Es decir, que una apoya a un lado, al gobierno generalmente, y otra a los rebeldes. Eso es una guerra civil para los que interpretan Naciones Unidas. En diciembre del 2011, con el tema de lo que es la primavera árabe, se producen las deserciones de miles de soldados. ¿Por qué? Porque 3 veces Bashar al-Assad le ordena a las Fuerzas Armadas que salgan a reprimir, hasta que en determinado momento las Fuerzas Armadas dicen, no, yo no voy a enfrentarme al pueblo, y empiezan a producirse la deserción. Una parte de las Fuerzas Armadas queda apoyando al gobierno y otra parte se hacen desertores para no incurrir en atacar al propio pueblo. ¿Quién es Bashar al-Assad? Acá lo tenemos a Bashar al-Assad. Este es Hafez al-Assad, el padre, que fue un piloto de la Fuerza Aérea que combatió en la guerra de los 6 días y en la guerra de Yom Kippur. Después fue nombrado presidente y es el que lo orientó a Bashar al-Assad. Bashar al-Assad era un médico que estaba estudiando en Londres sin ningún problema, se recibió de oftalmólogo, se casó con una siria en Londres, vivía lo más bien, y no iba a ser el responsable de hacerse cargo del gobierno. Cuando muere el padre estaba preparando al hermano mayor. Muy bien, el hermano mayor era algo que, es decir, el coronel Otero se debe acordar, porque de su época, un bon vivant, una expresión muy especial, y muere en un accidente automovilístico. Entonces se quedan sin el que estaban siendo preparados. El hermano más chico, Maher, era militar y se iba a hacer cargo de las Fuerzas Armadas. Entonces lo llaman a Bashar al-Assad y le dicen, tenés que venir a reemplazarlo a tu padre,
porque tu hermano que ya había muerto, cuando muere en el 2000, y así se hace cargo. Viene Bashar al-Assad, como ya sabían que esto venía mal el tema, lo nombran teniente coronel, después lo nombran coronel, y cuando muere el padre en el 2000 se hace cargo. Para algunos es un hombre tranquilo y para otros es un hombre que quiere mostrarle al mundo que no es un blando, con lo cual se tiene algún tipo de influencia. Muy bien. Esta es la familia. La madre se fue de Siria, el hermano Maher es el comandante de las divisiones blindadas, que está acá abajo. Este es el cuñado que está casado con su hermana, que es el asesor presidencial, y esta es la mujer, que tienen 3 hijos y que no tiene gran influencia. Acuérdense cómo son las sociedades árabes que tienen una preponderancia de lo que son los hombres en lo que hace al clan y a la tribu. Muy bien, se produce este golpe de Estado, perdón, no el golpe de Estado, sino que Bashar al-Assad le ordena a las tropas que vayan a reprimir, se dividen las Fuerzas Armadas y por un lado aparecen las tropas leales al gobierno con 300.000 efectivos, de los cuales el 80% son alauitas, 18 divisiones, la 4ª división blindada con lo mejor que está a cargo de Maher, 10 regimientos de tropas especiales y milicias irregulares. Enfrente están todos los que se han desertado. Muy bien. Y se crean unas tropas rebeldes con 60.000 efectivos aproximadamente. Fíjense, 60.000 contra 300.000. ¿Quiénes son estos? Muy bien. Se crea el Ejército Libre de Siria, se crea el Frente de Liberación Sirio, y se crea el Frente al-Nusra, que estos son civiles que no han tenido nada que ver con las Fuerzas Armadas, pero sí que están en desacuerdo con el gobierno. Entonces se crea este frente, que se llama Apoyos del Frente Sirio para la Victoria del Pueblo, y que va a tener una gran participación y va a ser el que va a dirigir prácticamente toda la revuelta contra Bashar al-Assad. No tenían armamento, tenían solamente lo poco que habían podido sacar los desertores de los distintos lugares, y los países sunitas de toda la región le empiezan a enviar dinero a estos rebeldes que eran sunitas para evitar que haya otro país en la región manejado por los chiitas. Ya lo tenían a Irán, que es complicado, ya lo tenían, que Siria estaba en una ebullición, entonces para evitar que haya un segundo país manejado totalmente por los chiitas, empiezan a enviarle dinero para apoyar a los rebeldes en contra de las tropas del gobierno. Muy bien. En julio del 2012 se inicia la batalla de Damasco, una batalla que para Bashar al-Assad era un problema de terrorismo. Directamente no le daba importancia, lo mandaba al gobierno a ir aplacando. La Cruz Roja empieza a calificarlo al gobierno como una guerra civil, hasta que el 18 de julio del 2012 producen un atentado en Damasco donde lo matan al ministro de Defensa, este que está acá, al yerno de Bashar al-Assad, casado, y casi lo matan a Maher. Le sacan un pie y demás, queda muy tullido. Ahí se da cuenta Bashar al-Assad que esto no era una cuestión de terrorista, era una cuestión de poner las bombas, sino que realmente había un movimiento en ciernes que iba a preocupar al gobierno. Al día siguiente, en la capital económica de Siria, que es Alepo, Damasco es la capital formal, pero todo se maneja desde Alepo, los rebeldes inician una batalla que la llaman la madre de todas las batallas, tal cual como había dicho Saddam Hussein cuando invadieron. Atacan 18 batallones, de los cuales uno de ellos es la brigada Al-Nusra, la formada por los rebeldes civiles que no tenían nada que ver con el ejército. Y ahí se dan cuenta de que esto iba mucho más serio de que una cuestión terrorista. Casi un mes después, ahí, los rebeldes conquistan prácticamente todo Alepo
y empiezan a hacerse cargo del armamento pesado del ejército en todos los lugares que lo toman. Fíjense, acá tienen los rebeldes haciéndose cargo de los tanques, ametralladoras y demás. Ahí Bashar al-Assad abre los ojos más de lo que lo tenía y se da cuenta de que esto es una situación bastante compleja y complicada. Los terroristas, por primera vez, o mejor dicho, las tropas rebeldes en contra del gobierno sirio, empiezan a ser considerados como terroristas por Estados Unidos. Estados Unidos, o para ser más preciso, Occidente, no sabía quiénes estaban de un lado y quiénes estaban del otro. Estos son los grupos que había en ese momento. Un comando supremo militar manejado por un general, Salim Idris, también un desertor, que a la sazón era profesor de la escuela de guerra, a tener en cuenta. El Frente de Liberación Sirio, el Frente Islámico, el Movimiento Islámico, llegaron a haber prácticamente 600 agrupaciones de rebeldes que actuaban en todo el país con distintas cantidades. Y el que más influenciaba en la lucha era Jabhat al-Nusra, el grupo de los civiles que se había formado para combatir con el resto. Y aparece por primera vez un grupo llamado el Frente Islámico de Siria y el Levante, llamado ISIL, manejado por un tal Abu Bakr al-Baghdadi, donde junta todos los extremistas que estaban en esta zona de Irak y se da cuenta de que los países sunitas le estaban dando dinero a los rebeldes, con lo cual se hace cargo y dice, ¿por qué si le dan a todos yo no lo puedo tener? Irrumpe en lo que es la guerra civil en Siria en todo este problema. Muy bien, ahí tienen una idea, ¿eh? Fíjense, acá están los no tolerados y acá están los apoyados por Occidente. Fíjense, el ejército sirio, el Frente Islámico, Al-Nusra e ISIS o ISIL estaban entre los no tolerados y acá está la oposición. Esa es un poco más o menos la idea de cómo estaba el tema. ¿Cómo surge ISIS específicamente? El fundador es este señor, al-Zarqawi, que es un jordano, rebelde, él, que atentó contra el rey de Jordania, estuvo preso, hasta que cuando muere el rey jordano, en febrero de 1999. Se une con este señor Abu Bakr al-Baghdadi y fundan el grupo árabe llamado Yun al-Sham, que es el ejército de Siria. Acuérdense cuando hablamos la segunda charla de lo que eran los países y demás. Al-Sham, el gran lugar de Siria. Huyen de Afganistán después de la caída de las Torres Gemelas del 11 de septiembre del 2001, que ya vamos a hablar por qué es el 11 de septiembre, y forman en Faluya, al sur de Irak, un grupo llamado el Estado Islámico de Irak, que está vinculado con Al-Qaeda. Se asume la representación de Al-Qaeda en esa zona, no solamente para combatir, sino para lograr el apoyo financiero de los países sunitas. Bin Laden y su sucesor, Ayman al-Zawahiri, no creen, no le dan tanta importancia, lo ven demasiado fastuoso como para hacer todas estas cosas y no lo toman tanto en cuenta. Muere al-Zarqawi combatiendo contra los estadounidenses en el 2006. Los estadounidenses lo ponen preso en un lugar llamado Kambuka, a Abu Bakr, y acá, en este lugar, Abu Bakr, que era un profesor universitario, se dedica a reclutar gente para cuando queden libres para derrocar al premier iraquí. Muy bien. En julio del 2012 funda el movimiento en Irak llamado ISI, el Estado Islámico de Irak, en contra del premier iraquí, al-Maliki, como forma de protestar y demás. Y busca el contacto con Jabhat al-Nusra en Siria, diciendo que ellos son los representantes de Al-Qaeda, pero más que nada, lo que necesitan ellos es el financiamiento que les dan, que se enteran que le dan los países sunitas a todos los grupos rebeldes sunitas en contra de Bashar al-Assad.
En agosto del 2013, por primera vez crean el Estado Islámico de Irak y de Siria. ¿Por qué? Porque ellos estaban en Irak, irrumpen en la guerra civil en Siria para lograr el apoyo que le estaban dando a los rebeldes sirios. Y aducen que son la mayor organización rebelde afiliada a Al-Qaeda, tanto en Irak como en Siria. Y aprovechan todos los combatientes que estaban saliendo de Afganistán, que estaban perseguidos por la doctrina norteamericana, para reunirlos. Y ahí empiezan a conocerse, porque tienen una ideología radical, demostrando como secuestros y decapitaciones. Y ahí empiezan todo el mundo a abrir los ojitos y a ver qué es lo que estaba haciendo esta gente. Se dan cuenta de que el lugar estratégico para actuar es Siria, porque les permite la salida por el Mediterráneo para Europa a través de Turquía, y no tanto en Irak, que estaba mucho más controlado y más concentrado. Obviamente lo dirige Abu Bakr al-Baghdadi. Ahí lo tenemos. Coronel, si el le parece, verdadero nombre de este hombre. Nos queda 2 minutitos, si le parece cortar en esta placa y nos volvemos a conectar con el mismo ID y Termino de misma hablar contraseña. de Ibrahim Aouad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai. Así que aquel que quiera mandarle alguna postal, aproveche directamente. Mejor dicho, al pobre Abu Bakr está muerto. Nació en Samarra en 1971, de ahí que se llame al-Samarrai. Esto significa de Samarra. Muy bien. Cortamos acá, Lelu, y si Dios quiere, y si podemos, antes de iniciar les voy a pasar un video sobre las claves para entenderlo al Estado Islámico.